No se siente tanto frío hoy, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cerramos las puertas o las dejamos abiertas? Ciérralas, mi hermano, por favor. Tenemos muchos pequeñitos. ¿Qué tal si se nos salen ahorita? Libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 14. Les doy la bienvenida también a mis hermanos del YouTube. Es importante que también tenga su Biblia, su cuaderno, para que pueda usted ver en dónde viene eso escrito. Amén. Palabra de Dios, doctrina sana, ¿verdad? Porque podemos estar dando doctrina que no es doctrina buena. Entonces es importante saber de dónde viene y en dónde está. Amén. Estaba yo haciendo este pequeño sermón, Jeremías 35, 14, y Dios me hablaba a mi vida, y estaba yo viendo situaciones que muchas veces de parte en la familia, de parte de nuestros hijos, muchas veces los pequeños han tomado cierta forma de vivir, ¿verdad? Cierta forma ya sea de enseñanza. ¿Cómo sale buena la televisión para enseñar, verdad? Imagínate, ¿nunca te has imaginado si no tuviéramos internet, si no tuviéramos televisión? ¿Cómo sería la vida de todos y cada uno de nosotros? No habría tanto asesinato porque no te darían ideas. No habría meetings porque no habría noticias, personas que están ahí apedreándose. Simplemente sería una vida diferente. Hoy en estos tiempos la televisión, la internet, todas esas situaciones, en lugar de hacernos más ágiles o personas más centradas, más sabias, lo que hace es que nos ha vuelto locos, ¿verdad? Y nuestros hijos han tomado muchas veces por ahí modas o han tomado situaciones, ¿verdad? De vivir, forma de vivir, cómo es que las modas los han atrapado o también a nosotros ya adultos cuando llegamos en cierto momento a vivir una adolescencia fuimos atrapados. Y te traigo una historia del libro de Jeremías, amén, en donde los recabitas eran personas del pueblo de Dios, en donde ellos empezaron a tomar una forma diferente de vivir, una forma de hacer pactos con Dios, iglesia. Y llegó un momento que hasta el mismo Dios los retó. En el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 14, es el que vamos a leer ahorita. ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo y vamos a comenzar nuestro sermón. Jeremías 35, 14. Dice la palabra de Dios: y fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, quites toda oposición, Señor, y sea tu sangre preciosa en medio de nosotros, Señor. Que seas tú lavando, Dios, Señor, mi boca, mis labios, mi corazón, Señor. Y seas tú, Señor, predicando, Dios, Señor, ministrando la palabra, mi Dios, a todos y cada uno de nosotros, Señor, para ser personas todavía más íntegras, Señor, en nuestra vida diaria. Oramos, Dios, porque tu palabra nos cambie, nos transforme y nos enseñe, Señor, a cumplir promesas y hacer promesas para que podamos crecer. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Su iglesia dice un fuerte amén. Le puse como título a mi sermón: hijos obedientes. ¿Cuántos han querido hijos obedientes? ¿Y cuántos fuimos hijos obedientes? ¿Verdad? Ahí está luego la clave. Y es porque muchas veces nosotros, iglesia, vamos creciendo con una cultura, vamos creciendo de una forma diferente, ¿verdad? Más aparte la aumentamos, todo lo que va pasando, los días, ¿verdad? Los años,
en los 60, en los 70, todo eso de la rebeldía que se ponía ahí en la televisión, ¿verdad? Aquellos que haz el amor y no la guerra, se empezó a fomentar mala promiscuidad, el alcohol antes estaba prohibido y resulta que el alcohol después ya se empezó a vender como si fueran tortillas en cualquier establecimiento. Y hoy una persona que ya toma, una persona que está afuera, pues ya no le hace nada. Antes recuerdo que cuando yo era joven, no tiene mucho tiempo, cuando alguien se marihuaneaba, los apedreábamos. Ay, marihuano, sácate de aquí, y le echábamos piedra, tenía que andarse marihuaneando pues lejos en las azoteas. Hoy pasan fumando. Hoy pasan haciendo las cosas así y muchas veces, iglesia, nos vamos depravando en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Amén. Aquí podemos ver esta historia, iglesia, de los recabitas. Fue un pueblo en donde el Padre les dijo, no tomen vino para que no se contaminen. Hacían esos votos judíos, ¿verdad?, en donde no tomaban vino, en donde no se rasuraban su cabeza ni su barba, y también otro de los puntos era que no podían tocar un cadáver, aun si fuera de familia. Y había esos decretos para estas personas recabitas, amén, en donde ellos tendrían que cumplir sus promesas. Muchas veces nosotros como hijos no hemos cumplido ante Dios. Aquí el Señor nos está diciendo al final de capítulo 35 del versículo 14, dice ahí, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Esto quiere decir, iglesia, que muchas veces el Señor ha querido hablar con nosotros, pero nosotros no hemos entendido, no nos hemos comprometido espiritualmente, amén, físicamente con el Señor. Hacemos las cosas a medias, nos falta todavía crecimiento. Dios en el primer versículo del capítulo 35 los reta. Y mira lo que dice ahí: palabra de Jehová vino a Jeremías en el día de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas. Escucha, imagínatela en ese momento la imagen. Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Amén. Y así hizo el profeta. Así hizo, así los llevó. Pero cuando ellos dijeron, es que nosotros no hemos tomado vino desde que mi padre hizo esa situación. Amén. Dice el versículo 14, fue firme la palabra de Jonabad, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo he hablado, mira, muchas veces aquí podemos ver a un padre preocupado por la familia, preocupado por las cosas que están sucediendo, por todo el entorno, cómo está creciendo, o las cosas que podemos ver en las redes sociales ahora en estos tiempos. Y nosotros podemos darle una buena educación a nuestros hijos. Pero lo principal, iglesia, es nuestro testimonio. Lo principal es cómo nos comportemos. No podemos decirle al joven, pórtate bien, si nosotros todavía tenemos cosas que no hemos cambiado. No podemos nosotros exigirles, porque como padres podemos exigir, ¿cuántos pueden decir amén? A que hagan las cosas como realmente deben de ser, para que puedan ser obedientes. Aquí los recabitas estaban teniendo una conducta, un código de conducta, iglesia, como lo que describe el número 6, no lo vamos a leer, pero si usted en su tiempo lo puede leer, el número 6 está hablando de ahí cómo aparecen los votos de los nazarenos. Amén. Un voto de los nazarenos en donde son cualidades en donde tienen que hacer ese voto para Dios. Durante 200 años, los recabitas habían
hecho ese voto especial dedicado a Dios. 200 años obedecieron el voto de sus antepasados para abstenerse del vino, mientras que el resto de la nación quebrantaba su pacto con Dios. Escucha, toda la nación estaba viviendo una vida loca, una vida holgada, ¿verdad? Pero este pueblo, esta gente permanecía leal a su compromiso. Dios quería que los demás se mantuvieran firmes en el compromiso que hicieron con Él, así como los recabitas se mantuvieron firmes con su voto. Dios les dijo a Jeremías que tentara a los recabitas con vino para mostrar su integridad y su consagración. Dios sabía que no rompería su voto. Yo tengo una pregunta, hermano. En estos tiempos ya que ha pasado desde que llegaste a los pies de Jesucristo, ¿cómo están tus votos con Dios? ¿Te acuerdas cuando llegamos? ¿Te acuerdas lo que Dios hizo con cada uno de nosotros? ¿Te acuerdas lo que prometimos en un altar? ¿Cómo están tus votos ahora? En esos tiempos, en el momento de la necesidad, sí, había una necesidad, había dolor, había sufrimiento, se nos fue la boca, porque se puede decir así. Amén. Pero porque estábamos inconsolables. Era tanto el dolor, tanta la situación que nosotros hicimos votos, nosotros hicimos promesas. ¿Y cuántas promesas de esas hemos dejado de cumplir? Amén. Aquí los recabitas mantuvieron los votos hechos por un líder humano que puede fallar. Israel quebrantó su pacto con el líder divino, que no puede fallar. Jonadab dijo a su familia en una ocasión que no bebieran, y ellos obedecieron. Dios ordenó constantemente a Israel que se volviera de su pecado, y ellos negaron hacerlo. Los recabitas obedecieron leyes relacionadas con asuntos temporales. Israel se negó a obedecer las leyes de Dios relacionadas con asuntos eternos. Los recabitas obedecieron durante cientos de años, Israel obedeció durante cientos de años, pero cayeron. Los recabitas serían recompensados, Israel sería castigado. A menudo estamos dispuestos a observar costumbres solo en nombre de la tradición, cuando más debemos obedecer a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? En los días de Moisés, un voto personal era tan obligatorio como un contrato por escrito. Escucha, hermano. Una cosa era decir que ibas a hacer algo, pero se consideraba con mucha mayor seriedad cuando uno hacía un voto solemne para hacerlo. El propósito de Nazarenos, nos redacta la Biblia en número 6, era para levantar un grupo de líderes dedicados completamente a Dios. Ahí tenemos a Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Ellos eran nazarenos desde el vientre de la madre. Amén. Personas que fueron llamados, iglesia, para ser líderes dedicados a las cosas de Dios. Hoy en nuestros días ya no hay corazones que se entreguen así. Sucede algo en nuestra casa, sucede algo en nuestro matrimonio, sucede algo en nuestros hijos, algo en las finanzas, y lo primero que decimos, yo ya no voy a la iglesia. Como si la iglesia fuera un lugar donde se te exigiera, como si la iglesia fuera un lugar en donde yo creo que se te exige, yo creo que no lo harías. Estamos acostumbrados a vivir una vida muy holgada, una vida en donde no tomamos realmente el interés, y nuestras palabras, iglesia, que hablamos muchas veces, no las podemos nosotros sostener. A mí me da pena de muchos varones, hombres, que no sostienen su palabra. Estaba viendo, yo bien emocionado, el día 22 de noviembre, el desfile del 20 de noviembre. Pero yo pensaba que estaba en vivo, porque ahí decía en vivo. Y yo estaba viendo el desfile ahí, y todo lo del... Dice mi esposa, ese es del sábado. Me acabas de desilusionar. Pero yo seguí viendo.
Vi cuando llegó el presidente, vi cuando levantaron la bandera, los soldados, la gallardía del hombre. Y te digo una cosa, iglesia, no sé por qué yo lloro, no lo sé, yo me he preguntado, ¿por qué cuando escucho el himno, mi corazón se dobla como si fuera una alabanza? Cuando yo veo al presidente, siento algo especial. Cuando empezaron a ver lo de la historia, hicieron ahí una como obra de teatro, me imaginaba niños de quinto, de sexto de primaria, todos los soldados haciendo su obra ahí en la plancha y disfrazados, unos de Madero, otros de Carranza, otros de Emiliano Zapata, y yo decía, se me afiguran así como en la primaria. Y me daba cuenta, iglesia, amén, que en un momento toda la República Mexicana se levantó en armas. Y la gente, campesinos, gente humilde, se levantaron en armas para defender sus derechos. Y las Adelitas, y las Zenaidas. Y yo decía, wow, hombres, mujeres, bravos, mujeres fuertes, que se rompían la cara ahí en el campo de batalla. Hoy ya no queda nada de eso, iglesia. Hoy nuestros corazones son muy débiles, hay que hablarles con pincitas, hay que traerlos, hermana, hermano, porque si no, hasta la bronca nos busca. Gente, yo siento todo esto que te digo en mi corazón cuando escucho el himno, porque soy mexicano. Amén. Gente mexicana. Gente de raza, gente que se abría el camino a espalda, a trabajo, iglesia. Hoy ya no quedan ahí, ya somos una mezcla de sangres que ya no somos si somos italianos, franceses, homosexuales, bisexuales, transexuales, ya no sabemos qué somos. Antes sí sabía el hombre lo que era. Antes sabía la mujer lo que era. Antes se respetaban por palabra. Hoy ya no. Hoy tienes que traer 3 cartas de recomendación, tienes que traer a tu abuelita, tienes que traer un resto de cosas para que te den un crédito. Porque ya no te lo dan, porque ya saben que no vas a regresar a pagar. Antes se hacían las cosas por ley. Hoy, te veo mañana, sí. No voy. Le hablo por teléfono, le mando un WhatsApp, no pude ir. Y eso sí le fue bien. Ya las promesas ya no se cumplen. Y muchas veces nosotros que nuestros hijos queremos que nuestros hijos cumplan. Muchas veces nosotros hemos fallado en esa situación, amén. Ya no somos como aquellas personas, ¿verdad? Antes de la revolución, después de la revolución. Jonadab, yo me imagino que fue un mexicano, que tenía palabra. Amén. Fue celoso para seguir a Dios. Jonadab, sin embargo, dice ahí, demostró un celo hacia Dios al alejarse él y su familia de la cultura idólatra y materialista. Él los llevó a un lado, dice, ustedes van a vivir así y ustedes van a hacer esto. Hoy les dices a tus hijos, guarda tu testimonio y parece que le embarraste chile. Ay, pues si todo el mundo lo hace, ¿y a mí qué me interesa todo el mundo? O sea, ¿tú vives en el mundo o vives aquí? ¿Vives afuera o vives en Cristo? O sea, sí, hay mucho también para mí. Amén. Yo también puedo comprarme una botella de tequila. Yo también puedo pasarme todas las tardes viendo pornografía, en la noche pornografía, en la mañana también lo puedo hacer. Pero ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son las promesas que nosotros tenemos que seguir? Hoy te vas por la cultura, hoy te vas por la enseñanza de los hombres, amén. Aquí Jonadab, amén, demostró su celo ante Dios y apartó a su familia.
Fundó un grupo llamado Recabitas, nombre así por su padre Recabá, que luchó para mantener sus vidas puras al vivir apartados de las presiones y tentaciones de la sociedad. En Jeremías 35 nos da un ejemplo de su dedicación a Dios. Por eso Dios le prometió que siempre tendría descendencia que lo adoraría. Podemos estar activos en nuestro trabajo para Dios y aún así no obedecerlo plenamente como Él desea. Todavía nos falta. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, traducción lenguaje actual, dice: pero Jesús le respondió, dichoso más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Dichosa la gente. ¿Dónde andas, mi hermano? Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Fíjate, dice dichosa, alegre, contenta. El estar contento, iglesia, no necesariamente es porque tú tengas dinero, o tengas un carro, o tengas ropa. El estar contento es estar en paz con Dios. Eso es lo que te da la felicidad, eso es lo que te da el estar contento. Nunca lo has experimentado. Acércate a Dios. Amén. Jesús diría a la gente que valorara grandemente la relación familiar. Sus genealogías eran garantía importante de que eran parte del pueblo escogido de Dios. El valor de un hombre provenía de sus ancestros y el de una mujer de los hijos que engendraba. Escucha, el valor de un hombre venía de los ancestros y la mujer de los hijos que engendraba. La respuesta de Jesús a la mujer significaba que la obediencia a Dios es más importante que su lugar en el árbol genealógico. El trabajo paciente y constante de obediencia, e incluso más importante que el abolengo de un hijo respetado. La obediencia, iglesia. La obediencia hacia Dios. Dichoso más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido, iglesia, de vivir dichosos? Muchas veces nos amargamos por nada. Una mala cara, un regaño. Ayer estábamos ahí en la alabanza, éramos como 22, 26 personas, y me dijo mi pastor, ¿levantas ofrendas o cantas? Le digo, pues no sé, usted dígame. ¿Y sabes cantar? Le digo, pues no, pero yo canto. Y me dice, a ver, súbete. Y ahí me puso a cantar y me puse a cantar como ahorita, la regué y me dijo, no, dice, qué feo cantas, delante de todos. Y le dije, sí, mejor levanto ofrenda, ¿no? Y le da risa. No, cantas. Ah, bueno. Pero muchas veces, iglesia, cuando a ti te sacan algo, luego sale tu otro yo, luego sale tu apellido, luego tu apellido debería ser para las cosas de los planes de Dios. Antes el apellido era lo que pesaba, iglesia. Yo no sé de dónde venga mi apellido y no sé cuántos eran mis antepasados, pero te puedo asegurar que traigo algo en mi sangre. Traigo algo ahí, no sé si mis antepasados eran los que eran locos ahí en la Revolución Mexicana o eran desde las cavernícolas locos, porque yo intento cumplir, yo trato de cumplir, yo quiero cumplir, yo necesito cumplir. Y muchas veces la gente, iglesia, cuando hace pactos con Dios, muchas veces solamente dicen, hoy no puedo. ¿Cuántas veces tú me has visto aquí que he faltado? Una ocasión nada más, y eso porque tenía unos dolores de parto que me dijeron que iba a dar a lumbre, sí, era lumbre, iba a dar a luz a una piedra del riñón, que ahí la traía y que cuando saliera dice, no sabe, pastor, así, eso es un alumbramiento como si hubiera tenido gemelos. Le digo, no me espanten porque he visto cómo arañan a los doctores cuando están en el alumbramiento. Y total que, pues no, fue un embarazo de piedra, de mar, yo creo, ¿quién sabe qué se hizo? Amén. Pero, ¿por qué te estoy diciendo todo esto?
Por las promesas, iglesia. Estaba yo trabajando y venía en el carro con mi compañero y él se venía por el lado de la autopista de Tizayuca hacia acá y me decía, ahorita nos vamos por la pista para que lleguemos a tu iglesia. Mi hermano aquí ya estaba ya en la alabanza, yo me venía cambiando, yo venía con mi sermón, yo venía con mi ofrenda y todo por Dios, por querer llegar. Iglesia, ¿cuántas veces tú te has forzado así? ¿Cuántas veces has querido quedar bien con Dios? Los recabitas, iglesia, ellos fueron por cientos de años. Una tras otra, generación tras generación decía, nosotros, dijo mi padre, que no tomáramos alcohol y no hemos tomado vino, ni uvas, ni nada que sea fermentado. Y nosotros, todavía no termina ni la primera generación, todavía no termina ni siquiera 2 años de venir a Cristo, y ya estamos rompiendo nuestras promesas. Si usted y yo buscáramos la dicha en las cosas de Dios, en el mensaje de Dios, en el obedecerle, seremos dichosos, felices. En Hebreos 4, versículo 11, traducción viviente, dice la palabra de Dios, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. De la misma forma que el mismo pueblo de Israel cayó. Dios quiere que entremos en su reposo. ¿Cuántos pueden decir amén? Los israelitas en la época de Moisés, este reposo fue la tierra prometida, pero los cristianos, es paz con Dios ahora y vida eterna en una tierra nueva después. No necesitamos esperar hasta la muerte para disfrutar el reposo. Escuche, hermano, hermana, no necesitamos esperar hasta la muerte para disfrutar el reposo de la paz de Dios. Lo podemos disfrutar cada día, ahora, en este momento. Nuestro reposo diario en el Señor no terminará con la muerte, sino que se perfeccionará en un reposo eterno, en lugar que Cristo está preparando para nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 4, nueva traducción viviente, dice, el camino del Padre, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí también. En el hogar de mi Padre hay lugar más suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Versículo 3, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Versículo 4, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Cuál es el camino que lleva a donde va Cristo? La obediencia. El cumplir pactos, el cumplir promesas, el trabajar cada uno, iglesia, con su otro yo. Con su forma de ser. Dios nos está preparando para cosas más grandes, pero muchas veces no hemos podido avanzar porque nuestro avance es corto. Parece que nos amarramos las agujetas en los mismos zapatos, vamos haciéndole así, en lugar de avanzar. Jesucristo ha provisto todo para nuestro reposo. Él ha puesto todas las cosas para que usted y yo podamos cambiar. Pero muchas veces nosotros no hemos querido hacerlo. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32, dice la palabra de Dios, Reina Valera, 1960. Aquí aparece la parábola de los 2 hijos. Versículo 28 de Mateo 21. Pero, ¿qué os parece? Estas son las palabras del Señor Jesucristo dando un ejemplo. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él le dijo, sí Señor, yo voy. Y no fue. Versículo 31, pregunta el Señor Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, fíjate cómo Dios es extremista, no solamente tiene un sentido del humor, siempre lo he dicho, sino también es extremista.
Los publicanos, aquellos que en la Biblia aparecen como gente que no deberían de juntarse con ellos. Los publicanos, dice. Y las rameras, ¿saben lo que es rameras? ¿Saben todos los que son rameras? ¿Sí? ¿Tienen una idea? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, qué bueno, para no decirlo así. Dice, los publicanos y las rameras, dice, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia, está hablando de Juan el Bautista, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué ilustración tan fuerte nos pone, va? Fíjate, muchas veces a lo mejor te portas espiritual y tú dices, no, pues yo creo que así como voy bien, yo creo que estoy haciendo lo correcto, lo que he escuchado, lo que he aprendido, estoy tratando conmigo mismo, y de pronto ves que en la carrera para ir al cielo, un publicano o una ramera, ¿ya te adelantó? Amén. Es como si dijeras, entonces mi esfuerzo, ¿o qué me está fallando? Dice el Señor Jesucristo, ellos van delante, dice, porque ellos sí creyeron. La palabra de Dios no es simple colección, escucha hermano, hermana, no es simple la colección de palabras suyas, un medio de comunicar o un medio de comunicar ideas. La palabra de Dios es viviente, cambia la vida, es dinámica al obrar en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios, iglesia, es viviente, cambia la vida. Pero yo le hago la pregunta, ¿su vida está cambiando? ¿O ahí la lleva entre tumbos, entre piedras, entre que se cae, entre lo que tiene flojera, en lo que le suceden cosas? Yo no sé cómo ve usted a Dios, iglesia, pero yo quiero que sepa cómo su pastor ve a Dios. Cada vez que yo vengo aquí a la iglesia, yo veo que Dios está sentado aquí. Y desde que entro ahí está el jefe, y ahí está el jefe. Ese es un temor a Dios, iglesia. Eso es venir a verlo, eso es venir a adorarlo, esto es venir a obedecerle. ¿Qué más quieres de mí, Señor? Y muchas veces usted le dice, nada más con esto, no te metas con mis finanzas. O sea, sí te puedes meter con mi esposa, sí, edúcala. Sí, porque así somos los de gandalla los hombres. ¿Verdad? Sí, edúcala. Pero conmigo no te metas. Entonces, ¿cómo trato con tu vida? ¿O cómo tratamos con la vida? Muchas veces pensamos o hemos visto que es como una colección de palabras solamente. No, iglesia. La palabra de Dios es viviente, cambia la vida y es llena de dinámica, ¿verdad? Para que pueda obrar en nosotros, cambiar en nosotros. Con la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos, y lo que no somos, penetra hasta la médula de nuestra moral y vida espiritual, discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos de permitir que moldee nuestras vidas. Estaba yo platicando con mis hijos ayer antes de llegar a la iglesia de Azcapotzalco y le decía, pónganse abusados, porque ahorita que lleguemos, el pastor se va a dar cuenta cómo venimos de allá. Solamente compórtense como se comportan, pero bájenle en ciertas cosas. Y el pastor hizo una pequeña junta antes de comenzar. Hermanos, los reuní aquí para que ustedes puedan ayudarme. Vamos a hacer un grupo de alabanza para el jueves, otro grupo para el sábado, música especial, y se estaban viendo todo esto. Dice, pero sí les voy a pedir algo. Todos aquellos que ahorita les dimos ministerio para tocar instrumentos, tengan cuidado, que no se les infle el ombligo. Yo dije, ¿dónde he escuchado esto? Me suena. A ver si en YouTube. Dice, y también cuiden los instrumentos,
porque ya rompieron un platillo, porque ya rompieron un tripié. Dice, y estos son instrumentos de la iglesia, necesitamos cuidarlos. Y fue a dar una vuelta ya a la batería y no, qué fea batería, ya se la acabaron. Fui a ver el teclado y fui todos los botones, unos aplastados, todos metidos ahí. O sea, ¿qué clase de cristianismo es lo que está viviendo un cristiano? ¿Qué clase de promesas, qué clase de vida está viviendo un cristiano? O sea, entra y sale como llegó. No puede haber cambios en su vida, en su persona, en las cosas de la iglesia. Yo te voy a decir una cosa, iglesia. Esta iglesia como que ya le puso así como, engarrótate mi ahí. Tenemos con estas cortinas cerca de 6 años, 8 años o no sé cuántos años. Hemos escuchado infinidad de promesas en la Biblia a las ofrendas, a los diezmos, y nosotros seguimos dando lo mismo. Dios no se cansa, pero yo creo que dice Dios, así tienes mi casa. Él nos ha llenado de promesas, nos ha llenado de cosas. Él quiere levantarnos como familia, como iglesia, como persona, individuales, pero nosotros simplemente, como dice el versículo 14, fue firme la palabra de Jonabad, hijo de Racal, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo habían bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. No has guardado mis estatutos, no has guardado. Mira, cuando tu esposo llegó a los pies de Jesucristo, fuiste la mujer más feliz del mundo. Cuando tu esposa llegó a Jesucristo, fuiste el hombre más feliz del mundo. Cuando tus hijos llegaron y estuvieron en Jesucristo, fue la familia más feliz del mundo. Pero te digo una cosa, ya se te olvidó. Y ya te has propuesto en tu corazón que se te olvide. A mí no se me ha olvidado, iglesia, delante de Dios. Aquí está mi esposa. Ella va y me compra las caguamas. Aquí está mi esposa, ella va y ella está viendo que sigo siendo el mismo hombre que cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Hubo un compromiso. Sí, hay vida de matrimonios, vida de hijos, van creciendo situaciones, pero ¿por qué cambiamos nuestro plan que cuando llegamos a Cristo? He conocido hermanas, como ya la tienen segura de que su esposo está entregado a Cristo, ellas ya bajaron la guardia. Y al revés, amén. Hermanos que ven a su esposa que está en las cosas de Dios y ellos ya se holgaron. No, pues ya sabe que Dios la va a castigar, ya sabe que Dios... Déjame decirte que estamos muy equivocados, iglesia. El escuchar palabra no es nada más tener infinidad de temas, no. Es poder tener nosotros crecimiento como hijos obedientes. En la iglesia te comportas de una forma, pero allá afuera eres la misma gandalla. Y allá afuera eres el mismo gandul. A veces yo voy manejando y mi esposa a veces como que se me queda viendo y me dice, ¿qué te pasa, gordito? ¿Estás perdiendo la salvación? Le digo, sí, ¿verdad? Se me metió un espíritu de microbusero. Porque todavía lo puedo hacer, iglesia. ¿Qué me detiene? Mis pactos con Dios. ¿Qué me detiene? Mis promesas con Dios. ¿Qué me detiene? Quiero ver la mano de Dios sobre mi vida. Eso es lo que nosotros debemos de pelear, iglesia, día con día. Nuestra salvación, nuestra forma de cómo comunicarnos con Dios. Muchas veces el hermano, la hermana, ya casados, piensan que porque tienen temor de Dios, ya no van a hacer nada. Déjame decirte algo, pastores han caído. Pastores y pastores pesados del compañerismo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú?
Yo creo que llegó en un momento Satanás vestido con faldas y en ese momento lo agarró en sus 5 minutos de debilidad. ¿Por qué? Porque te confiaste, hermana. Amén. Los recabitas estuvieron con esa promesa por cientos de años. En Romanos 5:19, traducción viviente, Romanos 5:19, dice la palabra de Dios, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Pablo nos dice aquí en Romanos que en el fruto que vamos a triunfar, nos dice que en el futuro, Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar, pero por ahora tenemos que luchar. Escucha, hermano, hermana. Esto significa que experimentaremos dificultades que nos ayudarán a crecer. Cristiano que ya está bien holgado, bien concha, para que me entiendas, ya no pudo crecer. El tener retos, circunstancias, cosas, nos harán crecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos regocijamos en las tribulaciones, no porque nos guste el dolor o que nos hayamos vuelto masoquistas, sino porque sabemos que Dios usa las dificultades de la vida y los ataques de Satanás para edificar nuestro carácter. Los problemas que encontramos acrecientan nuestra paciencia, la que a su vez fortalece nuestro carácter, profundiza nuestra confianza en Dios y nos da gran seguridad acerca del futuro. Gracias a Dios por estas oportunidades de crecer y por permitirnos enfrentarlas con fortaleza. En Santiago 1, versículo del 2 al 4, traducción lenguaje actual, dice: hermanos en Cristo, ustedes saben sentirse muy felices cuando pasen por todas clases de dificultades. Así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprendan a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Nuevamente, esos pactos que tú hiciste con Dios. Es muy fácil decirle a tu hijo: pórtate bien, haz esto. Pero muchas veces nosotros no podemos tomar esa vida de cambios y transformar cambios. Seguimos todavía en el barrio, seguimos todavía en las cosas de la verbena, expresándonos como veníamos así. El pacto, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, simplemente decimos: no creo que Dios me condene. Quiero terminar, iglesia. Todo lo que usted y yo hagamos para las cosas de Dios, tenemos que tomar en cuenta que son pactos que podemos hacer y podemos cumplir. Pero debemos de ser obedientes y poner la confianza en Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7, traducción viviente, dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera con el fuego que se prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá muchas alabanzas, gloria, honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Cada prueba, iglesia,
que usted y yo tengamos va a ser por un tiempo breve. No se separe de las promesas de Dios por cualquier cosa. No se separe. Tiene usted una familia, tiene usted una generación en donde usted puede bendecirla por muchos años. Este pacto que hizo, amén, el papá de este hombre, amén, Recabita, amén, se lo hizo a sus hijos. Hijos, vamos a comportarnos de esta forma, vamos a hacer esto, lo indicado, y vamos a ser personas diferentes. En el versículo 2 dice de Jeremías 35 con el que abrimos: ve a casa de recabitas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de sus aposentos, y dales a beber vino. Amén. Dios estaba probando, iglesia, para ver si podían caer, pero Él sabía que no. Había algo en ese corazón, había algo en esa familia, había algo en donde sus promesas iban a ser cumplidas. Ellos le cumplieron a su padre. Le hemos prometido a mi padre jamás tomar vino, y así lo hicieron. Su padre murió, pudieron haber ellos entregándose al vicio, a amanecer tirados en la calle, pero ellos dijeron, no, mis antepasados dijeron que no, y yo tengo que cumplir así como mis antepasados. Traemos una generación en nuestra familia de muchas cosas turbias, muchas cosas malas. Usted y yo podremos ser el cambio en esta generación, si usted lo quiere. Es todo lo que traigo en esta tarde. Cierre sus ojos, incline su rostro. Por respeto a su hermano, respeto a su hermano. Hoy es el día, iglesia, amén, en donde Dios, toda la Trinidad,